Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Me alegra mucho volver a saludarnos y estar en contacto con esta nueva asignatura que es diseño instruccional. Recordemos que el trabajo va a ser por semanas. Esta primera semana tenemos el análisis de la unidad uno que se llama teoría curricular. Para ello, los voy a invitar a que comencemos con el análisis de este interesante tema que nos introduce, por supuesto, al trabajo. ¿Qué es la teoría curricular? Primeramente quiero iniciar con la definición de currículo. Varios autores nos dicen que en sí es todo aquello que implica o que se ve inmerso dentro del ámbito educativo combinado con la didáctica. El currículo es todo lo que nosotros vemos, todo lo que se trabaja y todo lo que se emplea para poder realizar cualquier actividad educativa. Abarca planes y programas de estudio, métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje, los recursos, la infraestructura, hablando en términos generales. También los docentes, su preparación, el ambiente educativo, todo esto. El currículo es esto. Es todo lo que va a analizar y estudiar cómo se da el proceso ya dentro del aula y todo lo que implica la planeación, el diseño de todo lo que vamos a ir aprendiendo en nuestras aulas. La base que va a tener el maestro para poder enseñar también, por supuesto. Teoría curricular se considera una disciplina académica que se encarga de dar forma a todos los contenidos académicos, hablando de manera curricular. Curricular, recordemos que es todo lo educativo y lo inmerso en este proceso. Es la disciplina que en otras ocasiones se ha presentado como aquella que se encarga de decir qué es lo que vamos a realizar, qué es lo que se va a realizar, qué es lo que se va a tomar en cuenta para las actividades. Es muy amplia, por supuesto, porque pues sabemos que una teoría tiene un fundamento, tiene ciertas características y pues también tiene un enfoque. La pedagogía es súper importante cuando hablamos de una teoría curricular. En este sentido, nos vamos a dar cuenta de que al hablar de teoría, hacemos referencia a algunos autores, perdón, algunas ideologías que ya se tienen, incluso algunos modelos, propuestas que se han dado gracias al análisis del contexto, lo que ocurre, las necesidades de la sociedad, cómo se van cambiando los enfoques y las características de todos nuestros alumnos. En sí, se encarga de decidir qué es lo que va a realizar o el trabajo que se va a llevar a cabo por parte de los estudiantes, qué es lo que ellos van a aprender, pero también cómo lo van a hacer. Eso es algo muy importante. También puede ser estudiada desde distintas disciplinas, desde la parte educativa, la psicológica, la sociológica, la filosófica. Y ustedes se preguntarán por qué. Si una teoría curricular va referida al aspecto educativo, pues tendría que ser únicamente educación o pedagogía, pero no. Para poder nosotros educar o para poder enseñar a un individuo, tenemos que ver todos sus aspectos, desde lo psicológico, lo filosófico, todo lo que va a implicar en este sentido la parte de la sociología, las relaciones que se dan dentro de nuestra sociedad, todos los aspectos generales que vamos a ir analizando para poder dar estructura. Para poder enseñar a un individuo debemos de analizar su totalidad. Sabemos que la educación debe de ser holística en este sentido cuando hablamos también de educación o enfoque humanista. En este momento quisiera yo hablar de algo eh, un poco generalizado sobre las características de la teoría curricular. Tiene tres concepciones, vamos a manejar en este sentido tres concepciones. La primera es la académica. En la cuestión académica, pues básicamente es todo lo que tiene por objeto la educación en nuestros alumnos, todo lo que queremos lograr en ellos, en sí los conocimientos, las habilidades que le van a ayudar a resolver problemas.
y a dar respuesta a todas las dudas, todas las cuestiones que se vayan presentando hacia el alumno. Entonces, lo académico tiene que ver meramente con el nivel de conocimientos, el logro de estos mismos, etcétera. Después tenemos la concepción humanística. La concepción humanística se enfoca directamente al individuo, a satisfacer sus necesidades, lo que él quiere, no solamente conocimientos, no solamente lo que tiene que aprender en un temario, también debemos ser flexibles y ver sobre sus gustos, sus intereses, las necesidades que tiene. No podemos únicamente centrarnos en lo académico, en los conocimientos, también ver al alumno en qué es lo que me interesa, qué es lo que él quiere saber, qué es lo que le gustaría aprender y cómo hacerlo. Recordemos que la educación también implica esto. Y por último viene la concepción sociológica, en la que nos damos cuenta de que se prepara al alumno no solamente para contenidos, sino que también un objetivo de la educación es el aplicar los conocimientos eh, en algún perfil. Estos se refieren principalmente al mundo laboral. ¿Qué es lo que mi alumno va a ir a proyectar cuando egrese de cierto nivel educativo y sobre todo cuando ya esté ejerciendo alguna carrera, alguna profesión, un oficio? Esto es para que vaya él cumpliendo con el papel que debe de desempeñar dentro de la sociedad. Entonces, vemos estas características de la teoría curricular, los autores nos manejan algunas y pues ya a lo largo del tiempo se han ido cambiando, se han ido modificando estas teorías, eh, fijarnos y ser conscientes de que lo principal de la educación es lo académico y también la concepción sociológica. A veces nos olvidamos de la parte humanística, no vemos lo que quiere el alumno, cómo lo quiere hacer o lo que él tiene como interés en este momento y nos centramos en la otra parte, lo que la sociedad espera de él, cómo queremos que se forme y los conocimientos. Pero entonces, si nos damos cuenta y analizamos, no estamos abarcando la parte de la concepción humanística, que es muy importante para el desarrollo de cualquier ser humano. Y hablando de estas teorías y de estos autores, después de la Segunda Guerra Mundial se da este auge en modificar y en hacer cambios. Tenemos algunos autores, como es el caso de Piaget, al lado de Vygotsky, por ejemplo, que realizaron ellos la construcción de una nueva teoría. Decían ellos ya que pues el alumno debe de socializar, ya dejar un poco atrás la educación tradicionalista, aprender de otra manera, que se diera respuesta a todas las interrogantes del alumno, analizar que no solamente tendríamos los contenidos en los libros, sino fijarnos también en la naturaleza del individuo, ver que es una realidad distinta, retomar la parte social del aprendizaje, aprender unos de otros, y esto pues da un cambio muy positivo y un cambio radical a la educación después de que teníamos que el profesor era el único que sabía, ahora nos vamos dando cuenta de que no es así, estos autores dicen no, la evolución del ser humano ha sido distinta en estos estadios que nos propone Piaget, por ejemplo, ¿no? Por edades y nos vamos a analizar de que pues efectivamente tiene razón en cierto punto y ahora pues también analizamos y nos damos cuenta de que hay ocasiones en las que el ser humano y principalmente en la educación seguimos teniendo características muy tradicionalistas. Entonces ellos empiezan con este nuevo enfoque, dicen, la teoría curricular o las teorías del aprendizaje deben de cambiar, deben evolucionar, deben de ser de distinta manera. Y Brunner también nos hace este hincapié en el que el proceso educativo ya debe de ser un proceso activo, que el alumno, el educando, deba construir sus ideas, sus conceptos, que, que analice lo que sabía y lo que sabe. Él habla también de los antecedentes que tenemos los seres humanos del aprendizaje nuevo y lo que estamos adquiriendo, que debe haber una transformación, que la información cambia en nosotros de acuerdo también a las experiencias, a lo que vamos viviendo, y esa es otra parte muy fundamental. Ellos plantean y dicen que la persona que está al frente
y el alumno debe comprometerse. Ambos deben de estar en un proceso más activo que se deba de realizar de una manera muy distinta a lo que se tenía y pues esto nos da pie a pensar y a analizar de que pues las teorías del aprendizaje, las teorías curriculares se van cambiando en todo momento. Ellos hacen estas primeras propuestas y después Ralph Tyler e Hilda Taba también, ¿no? Nos realizan otro tipo de propuestas. Ellos hablan ya de programas escolares, no únicamente de la forma de enseñanza, sino de cómo debe de estructurarse, cómo deben de organizarse los contenidos de de un currículum y también cómo plantearse y cómo deben de irse agrupando. En este sentido se habla de dos bloques. El primero es el de ellos, que es un programa en el que la educación va a ir desarrollando su plan de estudios y va a ir fundamentándolo en las investigaciones que ya están, pero sobre todo en la sociedad, en los cambios que va teniendo, que la educación evoluciona en todo momento. Entonces, si yo realizo esta investigación y este análisis de lo que está ocurriendo en la educación, voy a poder hacer un cambio y generar cosas positivas. Y también por otro lado tenemos a Robert Meyer, donde nos habla él sobre el modelo de instrucción que se centra en la problemática de la elaboración de distintos programas, que él habla que es una tarea técnica porque debe de tener un proceso, una serie de pasos y que sí, efectivamente, los modelos nos van a servir para poder desarrollar esta tarea, que se incluyen objetivos conductuales principalmente, también algunos diseños instruccionales y propuestas de evaluación. Él ya hace un modelo más establecido, un poquito más centrado en este proceso. Él habla de esta situación y dice es que así debe de ser y así tienen que cambiar las cosas. Muy bien, hasta aquí me gustaría hacer una pausa y dividir nuestro video para continuar en el siguiente y seguir analizando esta parte de la cuestión curricular, pero ya enfocada hacia los planes y programas de estudio. Entonces nos vemos en el siguiente video. Que estén atentos para que podamos complementar su primer foro de esta semana.